Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se acaba de publicar la oferta de empleo público del año 2023 que abre un panorama bastante halagüeño, bastante propicio para lo que son las oposiciones del ámbito de la administración del Estado. Y en este vídeo vamos a desgranar las cuestiones relativas a las oposiciones de administrativo y auxiliar administrativo. Vamos a ver plazas, vamos a ver plazos, vamos a ver el escenario que nos deja esta oferta de empleo público. Bien, pasamos a ver las plazas, que es seguramente lo más relevante, el número de plazas que posteriormente se convocarán. Llamativo es el volumen, la cantidad de plazas histórica. Es un hecho objetivo que esto es histórico porque nunca ha habido tantísimas plazas por turno libre para administrativo. Concretamente 3.443, 3.151 por el cupo general, 192 por el de discapacidad. Y en el caso de auxiliares del Estado tenemos 1.925 en el cupo general y 75 en el de reservado para personas con discapacidad. Sin duda también llama la atención la cantidad de plazas por turno libre. Esto es una novedad para el cuerpo administrativo de la Administración de la Seguridad Social, 2.500, pero bueno, lo que nos ocupa ahora son estas 3.343 y 1.000 plazas de administrativos y auxiliares respectivamente, que vamos a pasar a ver pormenorizadamente en esta presentación que tenemos preparada, ¿vale? Vamos a ir un poco haciendo, por así decirlo, un repaso de todo, y para que tengas una idea no solamente de estos números, sino de qué hay detrás de estos números, consecuencias o procedimientos, o qué cabe esperar, por así decirlo, ¿vale? O sea, ¿qué repercusión va a tener esta oferta de empleo? Bien, vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a ver las plazas y los plazos, y luego vamos a hacer una visión general del conjunto, en la que también plantearemos pues escenarios posibles, especularemos un poco en qué se puede traducir como decía al principio, esta oferta de empleo. Pero ya digo, empezaremos viendo los, por así decirlo, conceptos fundamentales si te estás iniciando en esto de las oposiciones, para que sepas un poco a qué atenerte y de qué va esto. Bien, antes que nada, por si no nos conoces, yo me llamo Miguel y trabajo en Simplifica tus Opos, desde donde preparamos a administrativos y auxiliares del Estado con sus oposiciones. Yo personalmente soy administrativo del Estado, pasé la oposición, obtuve plaza hace, a día de hoy, 2 convocatorias, y bueno, ya te adelanto que si entonces pensaba que las oposiciones de administrativo del Estado eran las más propicias, lo decidí para mí. A día de hoy, con esta oferta de empleo, me reafirmo. O sea, pienso que se abre un tiempo muy, pero que muy propicio, y la verdad que si te planteas opositar, pues pienso que administrativo del Estado, también auxiliar si no tienes en la titulación, pero administrativo del Estado pienso que es una grandísima opción. Vamos a explicar, para empezar, una serie de cuestiones, como decía antes, básicas, para entender lo que es la oferta de empleo y también un poco de dónde venimos, ¿vale? Esto es importante si vamos a hablar del panorama en el que se encuentra la administración. Tenemos que ver pues un poco el estado de la administración del Estado en cuanto a personal, ¿vale? Y esta palabra es clave. O sea, la administración está muy envejecida y se avecina una oleada, o ya se está produciendo, estamos en las primeras tandas de un tsunami de jubilaciones que amenaza con dejar escuálida, o más escuálida todavía, la administración del Estado. Y vamos a ver una serie de datos, un poco para que se vea de dónde venimos, en dónde se enmarca esta oferta de empleo. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son datos recabados del Registro Central de Personal, ¿vale? Donde se tiene constancia de un poco de todo lo que sucede en la vida profesional del personal al servicio de las administraciones públicas, desde que son nombrados, ya sea funcionario o personal laboral, un poco los cambios que van teniendo, con lo cual se tienen todos los números, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la evolución de la edad media, ¿vale? Vemos cómo solamente en los últimos 3 años, esto está un poco desactualizado porque en el año 2023 no ha habido este estudio, no tenemos estas gráficas, esto es del año anterior, pero vemos cómo hemos rebasado de hace tiempo la cincuentena en cuanto a la edad media. Ojo, esto es la edad media, ¿vale? O sea, de los empleados públicos.
En las últimas se va rebajando levemente, pero muy poco, ¿vale? O sea, estamos por encima de los 50 años de edad media en la administración y claro, esto tiene que compensarse y con ese tipo de ofertas de empleo. Por otro lado tenemos aquí desglosado porque estos son todos los empleados y esto es tenemos los funcionarios de carrera, donde está la edad media en 51,67 años. Y aquí tenemos, básicamente es un poco lo mismo, ¿vale? Donde tenemos que el 65%, más del 65% tiene 50 o más años y el resto menos. O sea, que más o menos un tercio únicamente está por debajo de los 50 años. Por otro lado, esto es muy interesante, tenemos desglosado por subgrupos, esto sería el equivalente administrativo, esto sería el equivalente a auxiliares del Estado. Tenemos que donde mayor envejecimiento hay proporcional o relativo es en el C1. ¿Vale? C1 tenemos aquí donde un 66% son mayores de 50 años. ¿Vale? O sea que de todo esto, si vemos específicamente el C1, el administrativo, es todavía mayor, ¿vale? Bien, y estos, durante los últimos años, aquí vemos cómo se han ido compensando o no compensando las bajas. En color más claro tenemos las bajas y en un azul más oscuro vemos cómo se van, o las altas, ¿vale? O sea, se van supliendo, pero vemos que no se va supliendo hasta solamente en 2021 y en los últimos años se habría ido supliendo, pero ojo, tenemos un acumulado de todos estos años, más los que aquí no aparecen, porque previamente también se fue dando, en donde la administración se ha ido vaciando. O sea, para compensar todo esto tendrían que venir muchos años en los cuales no solamente se llegase a los niveles de las bajas, sino que se sobrepasasen con las altas, para ir compensando toda la carencia que se ha venido acumulando. O sea, los números son inevitables. Y esto es una proyección de aquí a 10 años aproximadamente, o 9 años, donde tenemos que el 60% de la gente, el 60% del C1, en el caso del C1, y en el caso del C2 el 75%, se jubilarían, ¿vale? Esto es lo que quiere decir las bajas de seguir así, lógicamente. Se entiende que esto se va a modificar, no se puede dejar así, porque si se jubilan 10 años el 75% en el caso de C2, pues la administración se va al traste, o en el caso del C1 el 60%, eso tiene que de alguna manera compensarse. Bien, otro concepto, otra cuestión que sobre todo si estás empezando tienes que tener muy clara, porque es muy importante para todo lo que viene, son los pasos, ¿vale? Esto es una cosa que ya explicamos mucho, pero tienes que tener claro para que no se te mezclen en la cabeza qué es cada cosa. Estamos ahora mismo aquí, oferta de empleo. Oferta de empleo público, esto es el primer paso. Esto es, la oferta de empleo es el mecanismo por el cual la administración hace públicas sus necesidades de personal. Dice cuántas plazas posteriormente se convocarán. Ya nos venimos al segundo paso. Pero ojo, es muy importante que tengamos en cuenta que estos son pasos diferentes, ¿vale? O sea, la convocatoria es la que ya de verdad inicia el proceso selectivo. Es la que dice cómo van a ser las oposiciones, plazos en cuanto a exámenes, cómo son los exámenes y todo eso. Pero realmente, a día de hoy, lo que tenemos sobre la mesa, tenemos una convocatoria que está por resolverse, pero ahora mismo eso nos da igual, ¿vale? Si estás empezando, lo que te importa es esto. Ahora ya, lo que vendría siguiente, lo que vendría posterior, sería una convocatoria en la que se dijese cómo se van a suplir o cómo se van a llenar estas plazas, mediante qué procedimiento, cómo va a ser el procedimiento, cómo va a ser el examen, qué temas van a ser, etcétera, en base a los números en cuanto a plazas de las ofertas de la oferta de empleo, ¿vale? La convocatoria es lo que marca el examen, o sea, para que lo entiendas. Y luego, posteriormente, el examen estará ya en base a la convocatoria. Recapitulando, la convocatoria se basa o parte del número de plazas de la oferta de empleo, dice cómo va a ser el examen y el examen se somete a la convocatoria. Pero son cosas distintas. Primero, una oferta de empleo, número de plazas, convocatoria nos dice cómo va a ser el proceso selectivo y lo inicia el proceso selectivo,
Y el examen, meses después, es pues el examen, ¿vale? Pero entre una cosa y la otra puede haber y habrá bastantes meses. Sobre todo entre oferta de empleo y convocatoria. Entre convocatoria y examen habrá también varios meses, pero a lo mejor menos. Pero estarán por ahí, ¿vale? Pero que entiendas un poco qué es cada cosa. Bien, plazas y plazos. Vamos a ver una serie de... Vamos a recabar o a revisitar los datos que ya vimos al principio, comparándolos con las ofertas de empleo previas. En el caso de administrativo del Estado, de auxiliares del Estado, tenemos estos 1000 que tenemos aquí, versus estos 600 que teníamos aquí, lo cual supone un incremento del 67%. Vale, aquí tenemos en la gráfica, uno puede decir, esto es mucho, esto es poco. Creo que es una barbaridad, o sea, yo creo que es mucho. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que, esto lo comentaremos también después, es que tú a lo mejor puedes decir, pero bueno, la gente que va a la convocatoria, que va al examen de ahora, tiene 4.000 en el caso de administrativo, 4.000 plazas, 4.333 en el cupo general, por decir un número concreto. Esto es menos, pero es que, y esto lo estoy adelantándome un poco, lo que hay a día de hoy, la convocatoria de estas 4.000 y pico plazas en el caso de administrativo y 1.100 y algo en el caso de auxiliares, aunque aquí veas 600, realmente esta convocatoria está aglutinando varias ofertas de empleo. Vuelvo un poco aquí. Si antes de salir la convocatoria, si antes de publicarse la convocatoria, hay más ofertas de empleo, ¿vale? Porque esto puede pasar porque la convocatoria se demore por lo que sea, la convocatoria va a aglutinar todas, ¿vale? Y va a sumar todas. Con lo cual, imaginemos que en el caso de esta oferta de empleo no llega a la convocatoria, y me estoy adelantando, insisto, no llega a la convocatoria y se publica la oferta de empleo del año 2024, la convocatoria posterior aglutinará todas las plazas acumuladas, que es lo que ha sucedido con la convocatoria que tenemos ahora en ciernes, la convocatoria que se va a resolver en breves. Tenemos el examen previsto para septiembre. Esto puede pasar también, pero bueno, ya hablaremos de los escenarios. Centrándonos en la actual y en la previa, tenemos que en el caso de administrativo la variación es menor, pero partimos de cerca de 3.000 plazas, se supera ligeramente, pero vamos, 3.343 plazas, esto es histórico, ¿vale? O sea, es una auténtica barbaridad. Pasamos. Sobre esto, por cierto, te hago un inciso, o te hago más bien una advertencia. No te dejes tampoco, aunque estos números son una barbaridad, o sea, porque es que esto, 3.000 en una sola oferta de empleo que saquen 3.400 plazas es una locura. Perdón, 3.343, 3.151 y 192 por otro. Es una locura, pero tampoco ten cuidado cuando oigas hablar los números, o ten presente qué es cada cosa. Porque a veces, no sé si con buena o con mala intención, o con qué intención, a veces se suman. Y te dicen, para la AGE hay... Y te dicen 7.000 plazas, y dices tú, Dios mío, ¿esto qué es? Y es que a lo mejor te están sumando las de auxiliares, las de administrativo, las de gestión, y te ves con 4.000 plazas o 5.000 y dices, Dios mío, no, o sea, y no vas a poder ir a administrativo y auxiliar a la vez, con lo cual realmente tu cúmulo de plazas ni siquiera van a ser estas, ¿vale? O sea que tampoco nos engañemos. ¿Por qué? Porque si tú vas a administrativo vas a ir bien o a esto o a esto, al cupo general o al de discapacidad, con lo cual tampoco sumemos lo que no tenemos que sumar, ¿vale? Un poco que lo tengas en cuenta. Y tampoco vas a poder ir a auxiliar y administrativo a la vez. Para empezar, porque esto yo lo comento muchas veces, lo ponen el mismo día a la misma hora. Además que no te compensa, o sea, no te conviene estudiar las dos en paralelo, jamás. Con lo cual, los números son muy buenos, pero que tampoco los multipliquemos, ¿vale? Bien, pasamos a ver ahora escenarios. O sea, ¿en qué se puede traducir esta oferta de empleo? ¿Qué podemos esperar? Pues bien, podemos esperar un primer escenario, que es quizá el más improbable, en el que se dan prisa.
Bien, comentar una cosa del texto de la oferta de empleo. Esto venía al final, en la página 14. La disposición adicional sexta dice varias cosas. Dice que se convocarán, dicen, las convocatorias de los procesos selectivos, recuerda, oferta de empleo, convocatoria, la convocatoria de los procesos selectivos previstos en la presente Real Decreto, esta oferta de empleo, deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023. Ya te digo yo que esto no va a ser, ¿vale? Esto no va a suceder. Dice, salvo causa justificada, que ya te digo yo que se alegará, que se dará esta causa justificada que acredite su imposibilidad. La excepcionalidad de la causa será justificada por el órgano convocante ante la Secretaría de Estado de Función Pública. O sea, olvídate, no va a ser ante... Pero bueno, podría ser. Este es el primer escenario, ¿vale? No me quiero tampoco adelantar porque no deja de ser algo improbable, pero físicamente posible, ¿vale? También dice que en cualquier caso todos los procesos selectivos deberán estar finalizados antes de que transcurran 2 años. Bien, esto también nos podemos olvidar. Ampliados a 3 años, o sea, dentro de 2 años sí que es presumible en el caso de administrativo. Ten en cuenta que esto de 2-3 años, estamos hablando también de que esta oferta de empleo tiene plazas para un montón, una miríada de cuerpos y escalas, y claro, hay algunas que tienen hasta 4 exámenes, con lo cual normal que se den un margen amplio, pero en el caso de administrativo y auxiliar del Estado, que es un único examen, no va a ser ni 2 ni 3 años tampoco, ¿vale? Pero a lo mejor 1 año y medio sí. También habla aquí de que se acumularán en caso de que lo que decía antes, o sea, lo de que si llegan nuevas ofertas de empleo y sin que se hayan convocado, pues se acumularán, ¿vale? Con las convocatorias posteriores aglutinarán todas las ofertas de empleo acumuladas. Pero lo más relevante en cuanto a lo que estábamos hablando ahora es el tema de los plazos y a qué atenernos. O sea, según la oferta de empleo, las convocatorias tendrán que publicarse antes del 31 de diciembre. Esto sería, digamos, el escenario primero en el que se dan prisa o en el que cumplen lo que dicen en este Real Decreto. Lo bueno es que, bueno, pues es un plazo relativamente breve y es motivador, y si empiezas ahora, pues te pones y tienes tiempo, pero tampoco se va a eternizar. Lo malo es que no va a haber un solapamiento, no va a haber ofertas de empleo que puedan sumarse y que la convocatoria las aglutine en conjunto, y que además de estos números que tenemos aquí, pues sean muchos más. Pero esto ya te digo que... O sea, ya te digo que lo malo, aquí tendríamos que sumar a esto lo malo, tendríamos que sumar el que esto es prácticamente, o sea, muy improbable, muy improbable. Yo, conociendo un poco el funcionamiento de la administración, dudo mucho que se cumpla este escenario primero, en el cual tengamos la convocatoria, ponte, antes de finalizar el 2023, y un examen, pues si la convocatoria es antes de finalizar el 2023, el examen podría ser perfectamente a mediados de 2024, ¿vale? Lo veo improbable. Un escenario más probable, moderado, más razonable, es que sea una cosa así. Imagínate, la convocatoria salga en el primer trimestre o antes de verano del año que viene, y el examen sea final del año que viene o entrando el año siguiente. Eso sí que me parecería un escenario más razonable. ¿Qué pasa? Pues que no habría dado tiempo a que saliese la oferta de empleo público, ponte, del año 2024, ¿vale? Con lo cual no se sumaría. Pero bueno, tampoco es una cosa muy mala, porque al fin y al cabo ya tenemos de por sí muchísimas plazas en esta oferta de empleo. Lo bueno es que hay un tiempo ya más que de sobra. Si el de antes era un tiempo razonable, porque estamos hablando de que el examen pudiera irse para después de verano o un poquito antes de verano del año que viene, lo dudo, sería quizás seguramente después de verano. En este escenario estaríamos hablando de que el examen podría ser para finales del año siguiente, ¿vale? O sea, finales de 2024, un tiempo más que razonable para preparar estas oposiciones. Y ya un escenario que me parece tan improbable como el primero, también lo digo, ¿vale? Un escenario en el que la cosa se eternice,
póngase, yo qué sé, porque también esto ya son decisiones políticas, ¿vale? En el que la convocatoria viene de órganos técnicos, pero muy politizados, en el que la convocatoria pues no se den prisa y se eternice y no haya convocatoria hasta, pongamos, ya han pasado el verano de 2024. En ese caso, la cosa se va a eternizar porque ya entraríamos, el examen sería bien entrado 2025 y ya es mucho tiempo, ¿vale? Con lo cual el proceso se puede eternizar si empiezas ahora. También tiene una cosa buena, si empiezas ahora, luego podrías, partiendo de administrativo o incluso auxiliar, podrías volverte más ambicioso y partiendo de eso, que tiene mucho común con otros procesos, pues desarrollar o ir ampliando de cara a abordar proyectos opositoriles más ambiciosos. Lo bueno es que en este caso el premio de consolación es que seguramente sí o sí estaríamos o tendríamos una acumulación de plazas de la oferta de empleo del año siguiente, porque si se demora tanto la convocatoria, se aglutinarían. Con lo cual ya, si ya tenemos muchísimas plazas, tendríamos todavía más, con lo cual sería todavía más atractivo o todavía más posible. Es verdad que se acabaría presentando más gente, pero bueno, habría muchísimas más plazas. Bien, en cuanto a una visión general, por recapitular y visto todo esto, ¿por qué digo yo que es aparte de los datos que ya pienso que hablan por sí solos, hay un factor también que hace que ya sea yo creo que el mejor momento que yo he visto en todo el tiempo que llevo desde que yo oposité para meterse en estas oposiciones. Pienso que es el mejor momento porque no solamente tenemos muchísimas plazas, sino que además en esta convocatoria o en la convocatoria que venga para cubrir estas plazas será después de una convocatoria que va a dejar el tablero totalmente limpio. ¿Por qué? Porque la convocatoria que tenemos ahora, que se va a resolver, como te decía antes, con 4.000 y pico plazas, voy a hablar del caso de administrativo, aunque es parejo en el de auxiliar. El de auxiliar son 1.100 y algo. Lo que va a suceder ahí es que va a limpiar de competencia el panorama. Con lo cual, si empiezas ahora, la competencia más dura se va a haber limpiado, porque ya va a haber obtenido plaza. Con lo cual, no solamente hay muchas plazas, sino que además la competencia está purgada. Y eso hace que sea, un cóctel perfecto para empezar en estas oposiciones. En otros años había menos plazas, era siempre por una cosa o por otra más complicada. La competencia no terminaba de purgarse, sino que iba a más. En este caso, lógicamente, todo esto va a generar un efecto llamada importante, va a haber mucha entrada de opositor nuevo, pero no tanta. Ya hemos visto, y esto te invito a que veas otros vídeos nuestros donde analizamos esto. No te pienses que porque vaya a haber más plazas, imaginemos que se incrementa un 100%. Si hay 30.000 personas, no van a pasar a 60.000 personas. Porque es que hay un cupo, hay un tope sociológico, ¿vale? No hay tanta gente que esté en su vida, en su momento, para meterse en estas oposiciones, con lo cual se va a facilitar cada vez más. Y pienso que, en fin, por lo que he dicho, es un momento súper propicio. Y bueno, para terminar, una serie de pequeños consejos, y es que si estás pensando en opositar, lo medites mucho, no lo hagas solo por las plazas, sino porque tú tengas claro que, que quieres ser funcionario, que quieres ser funcionaria. Sopésalo todo bien, porque a pesar de todo esto es difícil, es duro, son muchos meses, es sacrificio, son muchas cosas que hay que estudiar, porque, insisto, aunque haya muchas plazas, hay que saberse las cosas, y saberse las cosas implica estudiar mucho, y tienes que tenerlo muy muy claro. Con respecto a los contenidos, ten también, analízalo mucho, valóralo mucho, prueba, porque la forma, el contenido con el que te prepares es determinante, porque puede suponer que se te potencie el rendimiento en tu estudio muchísimo, o puede ser una rémora y un lastre que lleven al fracaso tu oposición. Y una vez que empieces, al principio tómate un tiempo, pero una vez que estés decidido, decidida, y que empieces a estudiar, necesitas una planificación, necesitas hacer las cosas conforme a una estrategia, porque si no también tu rendimiento se va a ir al traste.
Para terminar, bueno, darte las gracias y decirte que estas son las formas en las que te puedes poner en contacto con nosotros. Obviamente nosotros preparamos, como decía al principio, administrativos y auxiliares del Estado. Estamos especializados en estos dos cuerpos. Somos, por tanto, especialistas en ello y te invito a que te pongas en contacto para cualquier cosa. Tenemos también, si lo deseas, puedes llamarnos, puedes contactarnos, tener una entrevista sin ningún tipo de compromiso, de orientación, en la que veremos un poco tu caso y te intentaremos asesorar lo mejor posible y te diremos lo que honestamente pensamos y por qué te puede venir bien, porque también esta posición tiene sus contras, como el principal y yo diría único es el tema de la movilidad. Pero bueno, podemos estudiar tu caso sin ningún tipo de compromiso y asesorarte en lo que necesites. Y nada, como decía, te agradezco mucho tu atención. Espero que te haya resultado interesante. Momento histórico, momento único posiblemente. Bueno, no sé si único, a lo mejor no, porque hemos visto de las jubilaciones vendrán otros momentos también buenos, pero este es un momento muy bueno en sí. Vamos a dejarlo ahí. Así que nada, te animo, si quieres también informarte, porque esto es una grandísima oportunidad. Nos vemos en simplificatusopos.es.